Hola a todos. Hoy vamos a hablar de las principales religiones del mundo, the main religions in the world, y vamos a ver una línea del tiempo con el orden cronológico de cada una de las principales religiones. So this is going to be a timeline of the main religions of the world. So línea del tiempo would be timeline, okay? De las principales religiones del mundo, of the main religions of the world. So we will see the biggest religions that still have survived until today, and this is an approximate date of origin, right? Based mainly on what is accepted historically, okay? So even if many religions claim that they have a divine origin, that is not what we will be seeing today. I'm actually basing myself more in what is written in books and the encyclopedias, okay? Bien, entonces nos vamos a basar en lo que está escrito en enciclopedias sobre el origen de las religiones. Tenemos el hinduismo, o Hinduism, que se origina entre el 2000 y el 1500 antes de Cristo. So take a look at this. AC does not mean in Spanish after Christ. On the contrary, it means antes de Cristo, right? Antes means before. So AC in Spanish is before Christ. And after Christ would be DC, that means después de Cristo, right? After, después, Christ, right? So don't confuse AC in English and in Spanish because they mean the opposite thing. Hinduismo, okay, between 2000 and 1500 antes de Cristo surgió el hinduismo aproximadamente. Los textos sagrados del hinduismo son los Vedas. The Vedas are the sacred texts, okay? Hinduismo. Los tres principales dioses del hinduismo son Shiva, Brahma y Vishnu, ¿sí? Son la trinidad hindú. Something curious to let you know. In Spanish, hinduismo is, okay, the name of the religion. Hindúes are the Hindus, okay? So Hindúes refers to the religion, right? To the people that belong to the Hinduism, okay? Hindúes. When you refer to the Indians as the people that come from India, you don't say Hindúes, you say Indios, right? Indios or Indio, okay? Which curiously is the same word we use to describe the American natives, okay? The Indians. Why is that? Because when Columbus arrived and discovered America, he thought he had arrived to India. So he called, therefore, Indians to the local natives, okay? So that's an error that has persisted until today. So still today we call Indios to the local, to the American natives, okay? But Indios is always and has always been the word we use to describe people that come from India, right? Indios. Okay. And Hindúes are the people that belong to the Hinduist religion. Judaísmo, for Judaism, judaísmo, se originó entre el 2000 y el 1350 antes de Cristo, ¿sí? Depende si tomamos como origen la época de Abraham o la época de Moisés, right? Depending whether we choose Abraham or Moses as the origin for Judaism. Probably I would say it's Moses, right? So La Torah is the Torah, okay? The main sacred text of Judaism. Así que la Torah es el libro sagrado del judaísmo.
tenemos el zoroastrianismo, zoroastrismo, ¿sí? Zoroastrismo es Zoroastrianism, entre el 628 y el 527 a.C., originado por Zoroastro, ¿sí? En Persia. Tenemos luego el jainismo, que se originó en la India, ¿sí? Alrededor del 599 a.C. Sin embargo, el jainismo puede ser mucho más antiguo. Jainism can be much older, porque el 599 a.C. es en realidad la fecha en que vivió el último de sus patriarcas. This is actually the year of life of its last patriarch of this religion, Jainism. So probably Jainism is many centuries older, right? Todavía existen jainistas en el mundo. Se calcula que hay aproximadamente 6 millones de jainistas en el mundo. Tenemos el taoísmo. Taoísmo es la religión o filosofía que surgió con Lao Tse, ¿sí? Surgió en China aproximadamente entre el año 580 y el 500 a.C. Lao Tse escribió el Tao Te Ching, que es el principal texto taoísta. Tenemos budismo. Budismo es la religión que surgió a partir de las enseñanzas de Siddhartha Gautama o el Buda, ¿sí? La recopilación de enseñanzas de Siddhartha Gautama se llaman sutras, ¿sí? Y de ahí surgió el budismo entre el 563 y el 483 a.C., pues esta es la época en que vivió Buda, Siddhartha Gautama. Buda vivió 80 años y se dice que cuando él tenía 30 años se iluminó. Así que podemos decir que fue en esa época que surgió el budismo. Tenemos confucianismo, que es la religión o el camino creado por Confucio, aproximadamente en la misma época que estos anteriores, entre el 551 y el 479 a.C., que fue la época en que vivió Confucio. El confucianismo y el taoísmo surgieron en China y el budismo surgió en India. Estos tres, confucianismo, budismo y taoísmo, no surgieron como religiones, surgieron como caminos de vida, y luego, con los siglos siguientes, la mala interpretación de las personas llevó a convertir este camino en una religión. Tenemos el cristianismo, que surgió alrededor del año 30 después de Cristo, o sea, cuando Jesús de Nazaret tenía unos 30 años de edad, ¿sí? So Christianity is said to have originated around the year 30 after Christ, okay? So around the year when Jesus was 30 years old, okay? There's when his ideas began to spread. So Jesus of Nazareth, Jesús de Nazaret, es el origen del cristianismo, y el texto sagrado del cristianismo es la Biblia, ¿sí? La Biblia está compuesta por el Antiguo Testamento, que los judíos llaman la Torá, más el Nuevo Testamento, que comprende los evangelios de los 5 evangelistas. Luego tenemos sintoísmo. El sintoísmo es una religión que surgió en Japón varios siglos antes de Jesucristo. Alrededor del 660 a.C. al 100 después de Cristo es la época en que surgió y se formó el sintoísmo en Japón.
Y a la fecha, hoy en día, el sintoísmo aún es muy fuerte en Japón. Tenemos el Islam. Islam fue creado en el 610 después de Cristo por Mahoma, el profeta musulmán, ¿sí? Mahoma. Y el texto sagrado del Islam es el Corán, ¿sí? Tenemos, por último, el sikhismo. Sikhismo es la religión creada por Guru Nanak en India. Guru Nanak, y fue formada entre el 1469 y el 1538 después de Cristo. El sikhismo es la última de las grandes religiones del mundo, ¿sí? De las grandes religiones. El texto sagrado es Guru Granth Sahib, que es una recopilación de la vida de los 10 o 12 gurúes del sikhismo, ¿sí? Ese es el texto sagrado de ellos. Los sikh, para darles una idea, la religión sikh es la religión donde los hombres tienen que usar un turbante grande donde enrollan el cabello, el pelo, porque no se lo pueden cortar jamás. Esos son los sikh. Entonces tenemos hinduismo, que son hindúes, judaísmo, que son judíos, zoroastrianismo, jainismo, para los jainistas, taoísmo, para los taoístas, tenemos budismo, para los budistas, confucianismo, para los confucionistas, cristianismo, para los cristianos, sintoísmo, para los sintoístas, Islam para los musulmanes y por último, sikhismo para los sikh.